trabajando conjuntamente en la Secretaría Académica con posgrado. Yo por ahí veo como si se hubiera puesto algo en pausa. ¿Estamos probando grabar, Barbie, o es mi sistema? No, está todo bien. Bueno. ¿Empezamos o es muy temprano? ¿Qué decís vos, Silvia? Vamos a presentarnos nosotras para no robar mucho tiempo. Bueno, nosotros somos un equipo que trabaja en la Secretaría Académica y tenemos una invitada especial que es Silvia Andrioli, que es invitada especial para el curso Desafíos de la Enseñanza Universitaria en escenarios postdigitales y cambiantes, ya que ella es especialista en educación a distancia y es directora del CITEP. No sé si, Barbie, ¿querés leerle? Puedo para presentarla presentarme. mejor, pero... Puedo Bueno, presentarme dale, yo, no hay problema. presentate. Claro. Bueno, en No, yo sé principio... que nosotros te hemos contactado a vos porque sos la directora del CITEP, que para nosotros es una fuente de envidia, porque el CITEP está organizado como nos gustaría tener organizado ese espacio nosotros en la Secretaría Académica de la UNC. Cuento un poco eso y ya te presentas vos, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, y Silvia es licenciada en Educación, especialista y magíster en Tecnología Educativa, y ya nos viene acompañando en distintas actividades a la Secretaría Académica de la UNC. Pero me gustaría que ella se presente un poquito para que ustedes la conozcan en este espacio de apertura. Y después, bueno, voy a hablar un poquito del día de hoy. Bueno, gracias, Claudia. En principio, agradecer tu invitación para formar parte de tu equipo. Es para mí un honor poder acompañarte en esta propuesta. Y como bien dijiste, en estos momentos, desde el 2020, soy directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía. Depende de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Y se imaginan que asumí en el 2020, un mes antes de declararse la pandemia. Al mes, a los 20 días, ya estábamos diseñando un plan de contingencia para la educación remota de emergencia y todo lo que fue acompañar a los docentes de la universidad en esta continuidad pedagógica. Mi campo de investigación es la tecnología educativa. Desde las propuestas híbridas, vengo trabajando desde el 2014 en qué significan lo híbrido en las propuestas de enseñanza y cómo ese concepto ha ido cambiando en estos últimos 2 años, también con el fuerte impacto de la pandemia. En estos momentos me encuentro investigando muy fuertemente el tema de inteligencia artificial. Desde el campo de la tecnología educativa, estas tecnologías sin lugar a dudas nos desafían de manera constante y de manera acelerada también. Así que bueno, desde ese lugar voy a acompañar esta propuesta y bueno, estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, Silvia. Como les contaba recién, quería hablar un poco de la situación que estamos atravesando las universidades públicas. Nosotros hoy tuvimos un mini intercambio entre nosotros, porque hoy es un día de paro docente, paro no docente, y pensamos en este espacio, que es un espacio de recreo para quienes queremos
pensar con otros, esto que Silvia estaba planteando, ¿no? Que cómo seguir adelante, cómo pensar la educación superior, qué desafíos con la incorporación de las herramientas digitales, la inteligencia artificial, todas cuestiones en las que pensamos, pero que cuando tenemos un espacio determinado, eso se vuelve una oportunidad para desarrollar profesionalmente otras ideas. O sea que esta es una invitación para que todos hagamos eso. Entonces, bueno, nos debatimos acerca de si sostenerlo o no sostenerlo. Yo soy una convencida que es un momento para mostrar lo que la universidad es capaz de hacer, mostrar todo lo que podemos desarrollar y lo que tenemos. Y este espacio es un espacio para mostrar eso. Las luchas pueden ser diversas y las formas en las que esas luchas se expresen también. Entonces, bueno, a nosotros nos parecía que tener este espacio era una oportunidad, que teníamos como una cantidad de fechas encadenadas y que tomar una medida de fuerza para un espacio opcional como este, quizás era más complicado que otra cosa, pero no quería dejar de hablar, ¿no? de lo que significa para las universidades el veto. Porque, bueno, una ley de presupuesto universitario es un respaldo, era el propio Congreso el que la aprobó, y ahora es como, bueno, estas cuestiones. Pero nuestra decisión es seguir yendo para adelante y seguir luchando por nuestras convicciones y por hacer que la universidad sea todo lo grande que representa, ¿no? Entonces, bueno, por eso, como decía la profe que entró primera, dice, bueno, somos algo romántico por ahí los universitarios, porque seguimos creyendo, tenemos estos flashes en los que seguimos creyendo en las utopías, más allá que se convierten en brújulas que orientan nuestro caminar, pero que por suerte nunca llegamos, porque ya tenemos una nueva meta en el horizonte. Bueno, esas convicciones hacen que hoy también pensemos que el espacio era mejor sostenerlo que suspenderlo. Así que bueno, con eso los vuelvo a darles a todos la bienvenida. Estamos muy contentas, contentos que se hayan sumado a este curso. Ahí voy a compartir yo este primer espacio. Estuve leyendo unas de las participaciones que tuvieron al respecto del video. Me quedé con la última, ¿no? Que dice, considero, que me encantó, porque dice, considero que la discrepancia entre lo que se enseña al interior de las aulas y lo que experimentan los estudiantes fuera de ella genera conflicto y desinterés en el acto educativo. La vida como hecho social y cultural se desarrolla sobre la incertidumbre y los modelos más comunes y actuales de educación se desarrollan sobre conceptos rígidos que se deben aprender de memoria. Mostramos en las pizarras problemas resueltos y con la única posibilidad de solución correcta, cuando en la vida real los desafíos que se presentan en las ciencias exactas o sociales no tienen una solución definida y se hayan necesitados de mentes creativas e ingeniosas que puedan dar nuevas respuestas. Bueno, este fragmento me pareció hermoso para tomarlo del lado virtual porque despertó una
o sea, es como un disparador a lo que nosotros estamos intentando trabajar, como decía Silvia, en nuestras investigaciones y en lo que desarrollamos en nuestro trabajo en la universidad, pero también como educadoras y como investigadoras. Bueno, para los que no me conocen, ya vieron mi nombre, yo soy Claudia Torcomian. En este momento me desempeño como secretaria de Asuntos Académicos de la universidad, pero soy psicóloga, especialista en psicología educacional, y hace años que vengo investigando sobre las experiencias universitarias y cómo esas experiencias van transformándose desde el ingreso hacia el egreso, y cuáles son aquellos núcleos centrales que consideramos importantes o como donde hacer pie en nuestro trabajo en las aulas. Como lo que está en el aula, las distintas participaciones han girado. El video que les pusimos es un video de Ken Robinson, que es un pedagogo que murió ahora el 2021, en la pandemia en realidad. Inglés, que vivía en Estados Unidos en las últimas décadas y que trabajó mucho sobre la enseñanza del arte, pero como ustedes ven en el videíto trabaja el tema del cambio de paradigma. Y aunque está focalizado en otros puntos, el video termina con la idea, el pensamiento divergente y el cambio de paradigma, que también alguno de ustedes lo señaló ahí en el aula virtual. La idea de hoy es trabajar sobre cómo son los escenarios actuales, cómo son las significaciones imaginarias epocales, para luego poder pasar a pensar cómo aprenden las nuevas subjetividades que llegan a nuestra casa de estudio, las nuevas generaciones, y cómo enseñarle a mentes virtuales, ¿no? Entonces, bueno, para despegar, me gustaría abrir participación para que ustedes digan, no esté hablando solita, cómo ustedes describirían los escenarios actuales, ¿no? Y como un poquito, si quieren poner alguna cuestión en el chat o levantar la mano, y de ahí vamos a avanzar. Melissa. Buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí. Okay. Bueno, me pareció muy interesante este fragmento que rescataste de la compañera, porque realmente lo que ella comenta es algo que yo veo mucho, esto de los estudiantes cuando están en el aula y ven ciertos contenidos de cierta manera, a veces parecen rígidos y demás, y después qué pasa con esa realidad cuando pisan, ¿no? Cuando están con los pies por fuera de la UNC y están en los ambientes laborales y demás, todos los desafíos con los que se encuentran, que como que pareciera que ellos no le ven una vinculación, ¿no? A eso que se ve en la facu y lo que está pasando como si fuese por fuera de la facu, ¿no? Entonces me parece re interesante eso de cómo volver a generar esa vinculación y de que es un todo y de que también tiene esa función la educación superior, ¿no? Que tiene que estar vinculada con la realidad que se está viviendo. Por ahí un poco yo pensando en esa reflexión decía, bueno, por ahí los cambios a veces suceden muy rápido, ¿no? De maneras tan rápidas que es como desde un lugar con ciertas estructuras, ¿no? Institucionales y demás, a veces cuesta un poquito encontrarle la vuelta, pero por lo menos, afortunadamente, desde mi espacio de trabajo, intentamos por lo menos estar a la altura de esos cambios
No sé si lo logramos del todo, pero bueno, por lo menos desde el lugar que podemos transformar, lo intentamos hacer. Pero creo que eso que rescataban es clave de que realmente ellos puedan verle el sentido, ¿no? Que le encuentren significado a lo que estamos trabajando dentro del aula, pero como que igual forma parte de lo que está afuera y que en realidad sea un todo, ¿no? Bueno, gracias, Melissa. Julieta. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Claudia. La verdad, un placer volver a encontrarme con gente a la cual le tomé tanto aprecio en la diplomatura que hicimos el año pasado. Respecto de lo que dijo usted, Claudia, en el fragmento ese tomado inicial, a mí me quedó haciendo ruido en la cabeza esto de mostramos en las pizarras problemas resueltos, cuando en la educación, en el proceso de grado, de pregrado, de posgrado, en la vida misma, precisamente yo considero que a los estudiantes hay que brindarles herramientas, no sé si soluciones, brindarles las herramientas para que ellos puedan encontrar la solución. Yo hago la homología permanente con los niños o con el proceso de crianza o de crecimiento, porque soy pediatra, y entonces hago una homología en este aprendizaje en el aula con lo que significa el juego en el niño, ¿no? Que uno ve juguetes que hacen todo en el momento actual y que uno quisiese remitirse a las latitas que uníamos con un hilo y que nos hablábamos cual walkie-talkie cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, ¿cuánto había de descubrimiento y de aprendizaje en ese proceso que uno hacía solo, ¿no? Entonces, hago una homología permanente entre la enseñanza y el juego y trato de predicar o de evangelizar en mi práctica docente, que es la formación de los alumnos en la práctica final obligatoria de la carrera de grado de medicina, en brindarles herramientas a ellos, no mostrarles directamente la solución, sino generar un pensamiento crítico y resolutivo para a la hora, en el caso nuestro, de llegar al diagnóstico, que puedan hacerlo solos. Y respecto de estas nuevas herramientas, creo que no podemos quedar afuera porque estaríamos quedándonos en ese acto médico o ese acto de enseñanza paradigmático en el que uno brinda ya la herramienta en un acto vertical de enseñanza y bueno, hay que ayornarse con estas nuevas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial y demás. Solo eso. Todo esto que has compartido, Julieta, lo vamos a ir aprovechando. Y me parece muy importante porque en esta participación, en esto que vos has traído algo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas infancias, ¿no? Y el juego, que es tan central en el desarrollo infantil, y desde ahí empieza gran parte de lo que vamos a trabajar. Silvana. Genial. Sí, yo en lo personal creo que lo que más nos habita, como casi todos, yo sé que este concepto ya no se usa, somos migrados, porque fuimos analógicos, nuestra construcción fue analógica y estamos habitando espacios virtuales y digitales. Nos habita el preconcepto, primero de arrastrar pedagogías y trayectos de construcción del conocimiento que vienen desde ese acervo, ¿no? Creo que lo más necesario es trabajar la atención de nuestros preconceptos a la hora de ofrecer escenarios de aprendizaje, porque suponemos que como los que tenemos al frente en algunos casos son nativos digitales, suponemos que estas mentes virtuales tienen aprendizajes incluso más avesados que nosotros sobre algunas herramientas que todavía torpemente podemos llegar a usar nosotros. En alguna cuestión me parece que es necesario dejar de creer eso, en esos postulados, en esas lógicas, digamos, porque cuando caemos en esos lugares, el estudiante sigue necesitando lo mismo: el contacto, el diálogo, la comunicación, el desarrollar una alfabetización consciente, inclusiva, que lo aloje, esta idea de hábitos que había en el material que también nos dieron a leer,
esta universidad que contenga, retenga y sostenga el propósito de alguien que viene a estudiar. Entonces me parece que, digamos, el mayor desafío que tenemos para entender este concepto de oportunidad que hace un momento mencionaron, es dejar de pensar que tienen resueltas cosas y que parecería que lo que vamos a dar en algún punto es solamente usar herramientas para. El desafío yo creo que es trabajar estos escenarios virtuales, estos escenarios de hibridez, desde una oportunidad para el aprendizaje, no desde una mediatización de las prácticas analógicas. No sé si se comprende el concepto. Bueno, muchas gracias, Silvana. Creo que todas estas contribuciones son sobre las que vamos a ir nosotros abriendo y trabajando. Cuando hablamos de los escenarios actuales, tampoco nos vamos a posicionar a juzgar, ¿no es cierto? Si esto es mejor o el pasado fue mejor, porque si hay algo que no se puede cambiar es que el presente es este, y que con esto y con lo que podamos analizar del paisaje que nos rodea en la actualidad, vayamos adecuando si tenemos herramientas analógicas o si tenemos para trabajar con los sujetos que llegan a la universidad, que como bien decís vos, Silvana, vienen con trayectorias y con experiencias educativas quizás diferentes, pero no por eso uno tiene que pensar que ya saben todo, pero vamos a tomar eso que dijiste cuando llegue el momento. A mí cuando hablo de los paisajes o de los escenarios actuales, me gusta un autor que es Castoriadis, que Castoriadis es uno de filósofos del siglo XX, que se pasó la mayor parte de su vida en Francia, aunque es un griego que nació en Constantinopla y tuvo que huir de Constantinopla ante la invasión, ¿no es cierto?, turca, después pasó a vivir en Atenas y después, bueno, de ahí salió disparado para Francia. Entonces forma parte del grupo de un conjunto de pensadores franceses que son muy interesantes para poder ir describiendo cómo son estos paisajes y al mismo tiempo cómo esos paisajes o esos escenarios van construyendo figuras que de algún modo son significadas por los sujetos, con eso que llamamos realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, son ese conjunto de significaciones imaginarias que van formando parte. Y esto es lo que Castoriadis describe, son los finales del siglo XX. Entonces nosotros para hablar de lo que está pasando en el XXI, vamos cerrando el siglo XX con la crisis del final del siglo XX, donde empieza esto que se llamó posmodernidad, sobremodernidad, que Bauman llama liquidez. Muchos de ustedes seguramente ya han leído sobre esto. Entonces, Castoriadis iba a decir, hay una caída del proyecto de autonomía, de la participación política, algo que hablando de universidades públicas sabemos que está pasando, gente está harta, no confía en los discursos políticos, los sujetos, los ciudadanos, no hablo de todos los universitarios, pero eso se ve. Hay una reclusión en la vida privada, en la intimidad, pero con esto que algunos autores llaman extimidad. O sea, me refugio en la intimidad, pero al mismo tiempo mi vida privada está expuesta por donde puedo, en las redes, en los sitios con las fotos, ¿no? Hay una prevalencia del capitalismo porque es como el sistema
económico, político, triunfador del siglo XX, digámoslo así, hay un avance de la insignificancia, ¿no? Y algo que está buenísimo, que es el cambio radical de la situación de las mujeres, pero que ese cambio lo que ha hecho es transformar el escenario con la nueva situación de las familias, las nuevas formas en las que las mujeres se desempeñan en las posiciones y lugares que ocupan. Bueno, es una lucha de muchos siglos que realmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI uno puede decir ha cambiado radicalmente después de muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando uno describe un escenario con todas estas características, y seguro hay muchas más para considerar, uno empieza a pensar con qué paradigma uno puede trabajar, ¿no es cierto?, con escenarios de estas características. Por ahí también, tanto la última situación, la situación que compartí a ustedes, que es de una compañera, Gloria, ella habla de la incertidumbre y habla de que la educación sigue utilizando, y eso aparece en muchas de las participaciones que ustedes tuvieron en el aula virtual, en el foro, ¿no? El modelo educativo por ahí no ha virado, pero no tanto, vamos a decir, el paradigma con el que trabaja en estos escenarios multidimensionados. Entonces, el paradigma de la complejidad, que es de otro filósofo que dialoga mucho con Castoriadis, que es Edgar Morin, él va a proponer el paradigma de la complejidad como un paradigma que permite salir de este modelo más simplista, que ha sido muy útil en algún momento para dar respuestas a determinadas necesidades sociales, pero que hoy es insuficiente para trabajar con escenarios complejos, con escenarios donde la incertidumbre es moneda corriente. Y este paradigma permite trabajar con lo inclusivo, con lo multidimensional, con situaciones multideterminadas como las que describía Silvana. Silvana iba diciendo, no, porque ahora, bueno, tenemos esto y tenemos esto y tenemos aquello. Este paradigma se caracteriza por ser sistémico. Es multidimensional, pero es sistémico. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo preparo una clase o cuando preparo mi programa, tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, tengo que situarlo en los escenarios actuales y tengo que pensar en lo uno, en lo otro y en lo múltiple al mismo tiempo. Entonces, el paradigma de la complejidad es dialógico y nos permite casi volver a los clásicos en el sentido de el espacio del encuentro es un espacio dialógico. Así que ustedes interrúmpanme todas las veces que quieran participar para que hagamos de este encuentro con este formato también un espacio dialógico, ¿no? Donde con lo que vamos compartiendo eso se enriquece. Gloria. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bien, bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Yo quería compartir que, bueno, aparte de la palabra incertidumbre, a mí, por ejemplo, me pasa con mis chicos, yo soy jefe de trabajos prácticos en ciencias químicas. Y aparte de ver la incertidumbre, ¿no?, en la que también a veces me habito ante los problemas que tengo en el aula, también me surge la palabra que me parece que debería estar incluida en todo proceso formativo, que es frustración. Por esto mismo que, o sea, hay problemas en el aula, hay problemas en la sociedad, ¿sí? Esto de vincularlos, y que proponemos resoluciones, pero que a veces pueden salir como pueden fallar.
y entonces nos frustramos si no salen como queremos, ¿sí? Y lo digo viendo a mis estudiantes cuando les pongo ciertos ejercicios y se frustran y cómo es su respuesta ante esa frustración, por ejemplo, en una síntesis de aspirina. Y lo veo yo también cuando planteo mis ejercicios con mis estudiantes y no me salen como quiero y me frustro ante mi labor como docente. Lo cual también o sea, digo, como poder entender que hay cosas que no van a salir como queremos, de forma ideal en este diálogo, ¿no? Del proceso formativo, y que cómo incluimos eso, ¿no? El error. Sobre todo lo digo mucho también en las ciencias exactas. Nosotros como que somos mediciones, curva de calibración, todo muy fijadito, ¿no? En química. Bueno, ¿y cómo hacemos cuando no nos da? Así. Entonces, y me llamaba mucho también la atención, o sea, me cautivó mucho esta parte del video que vimos del diagnóstico que se explicaba y del mapa en Estados Unidos. Y yo lo veo porque a mí un gran porcentaje de chicos estoy hablando de primer año, me caen todos con fórmulas de que todos consumen clonazepam. Todos están recetados y son adolescentes jóvenes adultos, ¿no? De 19, 22 Sí, años. son adolescentes o jóvenes, sí, juveniles. Sí, jóvenes emergentes, también hay ciertas teorías. Y todo lo que tú dices como, bueno, sí, sobreestimulados por una vida para mostrar en Instagram, en Snapchat, en TikTok, pero con media de clonazepam encima, con otra palabra que me surge muchísimo y que no sé por dónde empezar a meterle mano en mi proceso es competitividad, porque como que a veces quiero hacer unas prácticas, pero después al final, cuando los chicos tienen que llegar al parcial, sí o sí deben tener ciertos, entre comillas, rendimientos ante esa evaluación, ¿no? Entonces, y ni hablar de cuando salen a competir, no sé, con un CV, por una carrera, por una beca para hacer un doctorado. Entonces son como cosas que yo digo que celebro estos espacios para poder generar redes, ¿no? Como un entramado que permita construir eso, que personalmente veo muchas cosas, pero que no sabría cómo empezar a ordenar ese tipo de cosas en mi ejercer como docente. Bueno, gracias por tu participación. Bueno, has ido aportando también a las características de este paradigma, ¿no? Que nos permite ver en más que en 3D, en 5D, como las nuevas ecografías. El paradigma de la complejidad permite, y además lo que nos está indicando es que cuando nosotros analizamos los escenarios o las características, cómo esos escenarios intervienen en la configuración de las nuevas subjetividades de las generaciones que llegan a la universidad y también de quienes somos hoy docentes, necesitamos tomar las multidimensiones, ¿no? Lo de clonazepam es clarísimo porque es parte de lo que pasa frente a la experiencia de aislación. Lo que produce como contracara es el vacío. Y el vacío luego se vuelve insoportable, ¿no? Primero empiezan con otro medicamento más, que es el del omeprazol, y cuando el omeprazol no alcanza, bueno, se vuelcan otras cuestiones. Ahí, este dibujo que les representa a ustedes, ¿no? Intenta, bueno, explicándole, un chico de arte me lo hizo, así que no es una creación mía, pero un estudiante de la Facultad de Arte que escuchó mi clase, me mostró unos dibujos muy lindos y bueno, que él fue interpretando mediante el análisis de los conceptos. Es el sujeto actual frente, podríamos decir, a esas multidimensiones, va construyendo significados, Castoriadis a eso le llama magna,
porque en el Magna, ustedes de las distintas profesiones podrán definir el Magna de distintas formas, pero esas características van constituyendo imágenes que el sujeto utiliza para construir, configurar su subjetividad. Entonces, tanto el psiquismo como la subjetividad, el psiquismo es mucho más amplio, la subjetividad es aquello que alberga los valores, los ideales epocales, ¿no? Espacio y tiempo son las dos coordenadas de la subjetividad. Y si hay algo, el psiquismo es mucho más que eso, es el lugar donde hay huellas, donde hay aspectos que por allí no sean tan conscientes, por eso nosotros nos dedicamos más a trabajar con la subjetividad, que es eso que llega a nuestras aulas. Y acá este dibujito es un esquema con el que trato de representar un modelo explicativo sobre cómo se configuran con esos escenarios las subjetividades epocales de estas décadas. Entonces ahí a mí me sirve explicar a través de las coordenadas de tiempo, espacio, y la del cuerpo, atravesadas, ¿no?, por dos variables que funcionan, dos ejes transversales, si se quiere, como aceleradores en la constitución de estas coordenadas a nivel subjetivo. Con esto quiero decir que el tiempo, que se ha modificado a pasos agigantados en las últimas décadas, la idea de tiempo, ¿no?, que ha cambiado en el juego, que decía Julieta al principio, el espacio también ha cambiado. Estas se aceleran o se transforman o mutan de acuerdo a la intervención de las TIC, porque las TIC han permitido que el mundo, que el planeta esté en la cabeza, que se modifique la idea del espacio y también funciona como acelerador. Es decir, la forma en la que los niños y las niñas juegan son diferentes. No es que se han transformado gradualmente, no. Han mutado, han ido mutando a otros tipos de juego y entonces la idea de espacio y tiempo, en esto que decía Silvana, analógicos o digitales, se va imprimiendo de maneras diversas, pero también diferentes a nivel de las subjetividades, ¿no? No es el mismo el tiempo actual que el tiempo de hace 3 décadas, pero por sobre todo modela el psiquismo, modela a los sujetos. Entonces, esto, bueno, yo tengo una pregunta ahí abajo en este esquema, que es, ¿asistimos a tiempos de crisis o de mutación? Porque cada vez que ha habido un cambio de época, uno habla de crisis, y la crisis, bueno, produce una ruptura epistemológica, si se quiere, a la hora de utilizar un paradigma que nos ayude a dar respuestas a los problemas de cada época, pero hoy algo de esos escenarios inclina a pensar que quizás no es solo una crisis como las crisis anteriores que produjeron las grandes revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial, la revolución francesa, sino que esta crisis que produjo la revolución tecnológica de la cual hemos sido testigos, estamos siendo testigos y protagonistas, produce algunas mutaciones en el modelado de las subjetividades. Entonces, bueno, está bueno ponerse a pensar en esto. Barico, que es un escritor italiano fantástico para utilizar las metáforas de las literaturas, o como él lo escribe, bastante
amigable en uno de los textos, que es Los Bárbaros, menos amigable en The Game, que es el último, va describiendo lo mismo que Castoriadis, y lo mismo que Moren, pero a través de la literatura, ¿no? Y utilizando unas metáforas. Y una de esas metáforas es la de la invasión de los bárbaros, que al decir de Silvana es, bueno, no creamos que están tan adueñados ni que son tan malos. Entonces, él describe a los bárbaros como los invasores que vienen con estas nuevas prácticas a decirnos a los civilizados que no está tan bien lo que estamos haciendo o a no escuchar nuestras clases. Al decir de Gloria, cuando dice, bueno, nosotros les intentamos dar fórmulas para resolver los problemas de una determinada manera. Y los problemas a los que nos enfrentamos, como el COVID, más allá de todas las cuestiones políticas, fue, ¿no es cierto?, un tsunami, un problemón que todos vivimos, para el cual tuvimos que ponernos a generar herramientas. Como decía Silvia, yo llegué en el 2020, tuve un mes, 2, 3 cachetazos y se tuvo que poner a fabricar herramientas que posibilitaran continuar los procesos educativos, como muchos de nosotros. Entonces, la pensabilidad, esto se volvió nuestra fuente fábrica de recursos, en un momento donde un problema multidimensional nos tocó vivir como humanidad, ¿no? Entonces, el consumo y las TICs, que son dos ejes que se potencian mutuamente, porque el consumo ahí se transforma en esto que conocemos como consumismo y que acelera la insignificancia de esta época en la que vivimos, ¿no? Trayendo esa percepción de vacío en los sujetos que hace que quieran el clonazepam. Entonces, porque, tarjeta naranja permite que yo compre con facilidades esto que imagino me va a servir para ser feliz, y luego que lo tengo ya no me interesa. Y ahí el ejemplo de Julieta, de estos juguetes que tienen de todo y finalmente no entretienen a los niños o a las niñas, los enfrentan constantemente a la falta. Bueno, esta combinación es la que va diciendo, los bárbaros llegan y van arrasando con todo lo que la civilización ha adorado por siglos. Adorado por siglos, y hemos idolatrado la Ilustración, la universidad tal como la conocemos, con sus aulas, con un saber epistemológico sagrado, y hoy estamos enfrentados a, bueno, que está demandando el mundo a nuestros estudiantes y a nuestros egresados. Entonces, ese es un desafío para qué clase de docentes tenemos que ser frente a estas características. Y entonces, bueno, este esquema me sirve para situar. Tenemos los escenarios globales, las significaciones imaginarias que los sujetos construyen en sus subjetividades a partir de las características de los escenarios, y tenemos los escenarios locales, y tenemos una cantidad de cuestiones que entran a jugar en la era postdigital, que ya no es tan solo el apogeo de lo digital, sino que hay una ruptura de eso, ya lo van a ver mejor con Silvia, pero tenemos todos la IA, el machine learning, ¿no? Y todo eso forma parte de los escenarios, y en esos escenarios está la escuela y adentro el aula y los
vínculos entre los sujetos. Lo que está en crisis en nuestras aulas, lo que está en crisis es nada más ni nada menos que la transmisión de conocimientos, que es el métier. Es decir, ¿por qué estamos en las aulas si no es para transmitir un conocimiento que a su vez nos fue legado por otros, y que nosotros tenemos que transmitir a las próximas generaciones? Pero el asunto es que como los sujetos están transformándose a raíz de las crisis o mutando, nosotros tenemos que asumir algunos desafíos para esto. Y bueno, algunas de las cuestiones estos conceptos que estaban en la filmina anterior, estos los vamos a ir desarrollando en la clase que viene también. Yo ahora me voy a referir un poco al concepto de humanidad aumentada, que me interesa por la intervención y el impacto. Acá sí la palabra impacto me gusta mucho. La intervención que tienen estos conceptos, estos pensamientos de algunos también franceses, ¿no? Que en este caso es Eric Sadin, que es un filósofo ya contemporáneo, pero que si uno ve la línea del pensamiento francés, va tomando la de los anteriores. Y ahí tenemos que me gusta este concepto de humanidad aumentada, porque ¿qué representa la humanidad aumentada? A ver, ¿con qué asocian ustedes la idea de humanidad aumentada? Bueno, es como en el Mundial del 78 decían el que no salta es un holandés. Y ahora yo diría, ¿quién de ustedes no tiene esto cerca? Julieta, ibas a decir algo. No, cuando usted preguntó lo de humanidad, claramente creo Sí. que uno, si habla de humanidad en cualquier entorno, habla de cuestiones tanto que interpelan la ética, la filosofía, al amplio espectro relacionado a la humanidad, ¿no? Creo que hoy por hoy los desafíos son exacerbar, si se me permite el término, todas estas herramientas para poder llegar a... No sé si me explico. Sí, te explicás, Julieta. Yo quiero problematizar esto que va saliendo en el sentido que mi humanidad está aumentada porque uso un smartphone, que me presta su inteligencia artificial para una cantidad de cosas. Entonces, como en la medicina, Julieta, cuando uno va al médico, lamentablemente, en esta parte no me gusta, pero el médico casi no te revisa y dice, el mapeo dio tanto, el colesterol está alto, bueno, y empiezan a salir las recetas. Bueno, fuerte cruzada tenemos ahí los médicos en lo que estamos llamando esta cruzada de la rehumanización del acto médico, ¿no? Sí, tremendo. Quizás es donde más uno siente el contraste. Tal cual, y volver a las bases un poco a las bases de todo, ¿no? Al inicio, al tomar de la mano y al inicio sin irse a esta cuestión tan exponenciada de la inteligencia artificial y demás, que es súper útil, ¿no? En lo médico, pero todo en su medida. Muy interesante lo que decís. Ustedes saben que recientemente le entregaron el premio Nobel a 2 físicos, uno tiene 90 y pico, que fueron pioneros en esto de la inteligencia artificial. Uno de ellos fue el que renunció a Google el año pasado y que dice, es maravilloso y al mismo tiempo es peligroso. Pero así han sido todos los inventos de la humanidad. El hombre, con su ciencia y su técnica, produce tecnología para bajar el sobremalestar, la angustia. Produce un avión, produjo el teléfono, produce antibióticos, pero al mismo tiempo, estos a veces le hacen pensar que es omnipotente y que puede lograrlo todo, y a veces con eso mismo hace daño. O sea, vuelve a crear angustia y malestar. Entonces,
Bueno, una de las características de la humanidad aumentada es que en épocas de aumento de la insignificancia, en épocas en donde el sujeto se recluye en la intimidad y los espacios sociales dejan de tener fuerza, los espacios físicos dejan de tener fuerzas y se debilitan los lazos y las instituciones pierden su referencia, en épocas donde se golpea la institución como una institución educativa potente. Entonces, lo que tenemos es que la era postdigital para algunos autores surge o se puede marcar en la aparición de los smartphones, que no estuvieron desde el principio, y de las aplicaciones integradas, con plataformas o con aplicaciones y funciones que nos dan órdenes, che. A mí no me gusta que siempre fui rebeldona nomás cuando era adolescente, ¿no? Y había una canción que decía, soy rebelde porque el mundo me hizo así. No me gustaba para nada que me dieran instrucciones, pero me la aguantaba. Pero ahora resulta ser que GPS te dice por dónde doblar y por dónde caminar, aunque vos supieras por dónde ir mejor que GPS. Entonces, estas aplicaciones integradas, y a esto se llama postdigital, y a esto se llama delegación de funciones. Si me equivoco, Silvia, ahí estás vos para salvarme. Delegación de funciones cognitivas casi sin darnos cuenta. Casi hemos naturalizado que muchas aplicaciones como GPS o como algunas para cocinar, nos vayan dando instrucciones de cómo hacer las cosas. Y eso es sumamente interesante para estudiar, pero también para reflexionar sobre la educación. Porque bueno, si yo para ir de la casa, de mi casa a la casa de mi hijo, utilizo GPS, dejo de memorizar la ruta y mi arquitectura cerebral se modifica. Verónica, ahí te estoy agarrando el tema tuyo, así que te voy a... Vos sabés que justamente estaba pensando lo que se llama efecto Google, que estamos ahora también, se está estudiando, que es esta forma que tenemos ahora de que, bueno, ya no hacemos uso de función de nuestra memoria, sino que, bueno, cualquier cosa, voy a Google. Entonces, es un efecto que va en decadencia justamente a nuestra actividad cerebral, una de las mayores, y va en consonancia con lo que dice Claudia, es otra rama, ¿no? de la disfunción justamente de esta transversalidad de los TICs, o de uso de tecnologías. Y también me quedé pensando un poco con esta frase que se está haciendo viral, en donde dice, junto a tu rebeldía, Clau, que hablabas, que ahora la educación es un acto de rebeldía, ¿no? Y pensaba esta cuestión, justamente Ojalá. un acto de rebeldía, sí, que se produzca, porque uno ve en los y las estudiantes esto que llegan también con una cuestión de que le demos las cosas masticadas, ¿no? También me ha pasado en el aula decir, bueno, no entienden un concepto o se acuerdan de tal concepto, no se acuerdan, y bueno, proponerles, en vez de decirle, te voy a hacer recordar el concepto, busquen en Google. Y se les atan las ramas, no saben cómo buscar, si bien son estudiantes digitales. Y es ahí cuando yo también, dentro de mi trayectoria docente, esto también que uno se cuestiona, tambalea, como dice Gloria, bueno, ahora, ¿cuál es mi función? ¿No? Si tienen el conocimiento ahí en Google u otras plataformas, ¿qué función cumplo yo? ¿Qué rol? ¿No? Y me di cuenta de ese rol en donde un poco es esto, enseñarles el camino y preguntarles. Es como que veo que les cuesta bastante, ¿no? Que hacerlos pensar, hablando así rapidito, digamos, ¿no?
Es como que no, Está esto bien de lo la que te inmediatez, dicen. Sí, lo que muy dicen interesante. ustedes de Instagram, TikTok, etcétera. Bueno, uno piensa siempre, bueno, cómo dar una mejor clase con todas las tecnologías, pero es como que uno se va dando cuenta, o videos de YouTube, cómo entretener, ¿no? Es como que yo llegué a ese punto de decir, y repensarme y reflexionar, bueno, ¿cómo entretener si lo que tengo, mi rol es otro, ¿no? Sí, quizás, perdón, en vez de entretener, ¿cómo tapar? Porque, Sí, sí, disculpa. exactamente, desde el conocimiento. Claro, por eso hablo en voz alta en lo que es mi práctica, ¿no? En esta cuestión también de uno que se pregunta de estas idas y vueltas, y tal cual, ¿por qué entretener si yo tengo que enseñarles el camino o este boom de la inteligencia artificial? Y de repente darnos cuenta que la inteligencia artificial tiene sus errores y para eso uno tiene que tener un conocimiento previo, porque eso también poquito, pero lo he visto que comete errores. Entonces también enseñarles desde ese lugar de los saberes, ¿no es cierto? Y sobre todo la curiosidad, que ahí cuando creo que en una de las preguntas de tu Filmina, y esto, ¿se vulnera la creatividad o se promueve? Creo que es un punto también muy importante que la curiosidad, la creatividad, esta era de la tecnología o lo digital también va en detrimento, ¿no? Y cómo acompañar a que sea eso, ¿no? Una compañía en la estimulación de la creatividad y de la curiosidad y no que la pague como uno está viendo en las aulas, ¿no? Si vos te fijas, bueno, Verónica es doctora en psicología y ella investiga en neurociencias, así que yo llegué al lugar donde ella trabaja. Ya les doy la palabra a Melissa y a Julieta y después termino de redondear la idea. Melissa. No, me pareció muy interesante esto que comentaba Verónica porque me sentí tan identificada en la práctica, ¿no? Del día a día. Y rescato eso, ¿no? De cómo a veces uno se siente que tiene que empezar a entretener y es real eso, a mí me ha pasado, decir cómo hago para mantenerles la atención y demás, pero creo que es muy valiosa esa palabra de que sea algo que los motive, que los conmueva de alguna manera. Y en eso a mí me sirve mucho explicarles en primera instancia por qué vamos a ver los contenidos que vamos a ver, para qué, por qué lo vamos a hacer de cierta forma, porque me ha pasado muchas veces que uno desde el lugar de docente piensa el por qué, los para qué y demás, pero no los comunica necesariamente después a los estudiantes, o incluso se podría construir en conjunto también eso. Entonces me ha pasado que me ha servido mucho en esto de que ellos entiendan para qué estamos haciendo las cosas y de la forma en que las planteamos. Por lo menos cuál es la idea de base. Después se verá si hay que ajustar o no sobre la marcha, ¿no? Como siempre. Pero nada, eso, y en el uso de la inteligencia artificial y esto que comentaba Verónica de los posibles errores que pueda tener, sesgos y demás, también he hecho, por ejemplo, actividades para entender que, bueno, forma parte del mundo actual, la inteligencia artificial en el cual vivimos. Entonces, ¿cómo puedo hacer como docente para, no sé si decirlo así, problematizar su uso, generar algún debate al respecto? Y, por ejemplo, en una clase, dar, primero que le pregunten, por ejemplo, a un ChatGPT alguna pregunta sobre el tema que estamos viendo y demás, y después de la clase y de haber trabajado en conjunto con ellos, que veamos qué respuesta había dado. Yo no sé si se corta Ah, todo. no sé. ¿Ahora me escuchan? No, sí, te escucho, pero a veces se me corta un poquito, por eso no. Vos. Ah, bueno, sí. Bueno, continúo. Entonces, después de haber trabajado con ellos los conceptos y demás y haberlos masticado un poco,
volver a eso que nos había alargado el chat y ver y problematizarlo y decir, bueno, en esto como que no es muy acertado por esto, lo otro, qué enfoque le darían ellos desde esa formación de criterios, ¿no? Pero bueno, es bastante desafiante y también en esto que mencionaba Gloria anteriormente, a veces es un poco frustrante, ¿no? Nada, eso quería comentar, aportar. Bueno, muchas gracias, Julieta. No, tres conceptos que me quedaron que quiero levantar. Lo que dijo Verónica de la inmediatez, creo que estamos atravesando una cultura en la que la inmediatez es transversal absolutamente a todo, desde el aprendizaje hasta el encuentro de la solución, o sea que la inmediatez interpela todo. Segundo concepto, lo que habló usted, Claudia, de la humanidad exponenciada, creo que termina en algún punto también convirtiéndonos en esclavos, ¿no? En el hecho de pensar de que un dispositivo electrónico me va a resolver todo. Creo que si bien hay una parte que puede resolverme, hay alguna otra parte que queda afuera. Y respecto de lo que dijo Melissa recién de la inteligencia artificial, como último concepto que quiero levantar, esto de que si bien ChatGPT puede tener algunas cuestiones y demás, también hay otros espacios en el que se puede misturar la inteligencia artificial con humanismo, o sea que ha avanzado tanto que puedo echar mano a la inteligencia artificial, pero humanizándola, o sea, como dejar como esos tres conceptos. Bueno, yo quería, ahí te dejo, Pamela, cerrar ahí un poco la idea. Digamos, la inteligencia, las máquinas aprenden, eso es el machine learning. O sea que es probable que la inteligencia artificial esté echando todavía bastantes errores, también es probable que cada vez tenga menos errores, porque aprende. Ese es el punto. Y de los errores se aprende y la próxima vez mejora. Ahora, también está buenísimo que uno le eche mano y también enseñe o aproveche que en realidad en las redes y a veces en Google, aunque uno sepa dónde entrar, uno tiene que saber bien dónde entrar, lo que hay en las redes es información. Y mucha gente, aún muchos de nosotros que somos profesionales, ver el resultado de una van a para ver si lo que dice la resonancia, digo, uno también lo usa como fuente de saber y ya no solo para hacer en 3 pasos, sino para explicar, en vez de que lo explique el médico, lo que me dio el resultado del estudio. Entonces, en la red hay información, esa información está desterritorializada. ¿Qué significa eso de desterritorializada? Y ahí te doy la palabra, Pamela. Que alguien en Zurich y en Argentina y en China pueden ver lo mismo, pero no le va a significar lo mismo, pero está desterritorializado. Entonces, eso me parece sumamente importante para tener en cuenta y para trabajar con los chicos. Ahí hay información y la información embriaga, produce adicción. Te encanta en una relación de pasión con las redes, las plataformas, llegan a embriagarse allí. Pero esta modela el cerebro y ahí viene el trabajo que hacen los neurocientíficos. La red, todo lo que empieza, esas experiencias que va sufriendo tempranamente a través de las interacciones, los sujetos, por ahora ni buena ni mala, pero es una forma distinta a la de las aulas. Pamela. Hola, buenas tardes.
Me quedé pensando en esto de buscar información y cuál es nuestra función, si los estudiantes pueden acceder a la información sin nuestra mediación y demás. Me parece que el desafío está quizás, en vez de solicitarles que busquen información concreta sobre algún dato, generar consignas en las cuales se apunte a incentivar la investigación por parte de los estudiantes, que es distinto, ¿no? Porque, bueno, cuando un estudiante investiga, tiene que generar hipótesis, hacerse preguntas. Entonces, eso nunca te lo va a poder resolver una inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a poder dar algunos datos, que por ahí te puede generar algún atajo, procesar alguna información, pero si uno genera consignas que apunten a generar una actitud de investigación, de curiosidad, también que de otra compañera hablaba de la curiosidad, que me parece muy importante, es distinto, digamos. Y también, bueno, otras actividades vinculadas, quizás no son lo que más se evalúa en entornos académicos, pero actividades vinculadas con escribir crónicas, textos biográficos y demás, donde se implica la subjetividad del estudiante, allí también la inteligencia artificial no lo va a poder, digamos, reemplazar. Va a ser quizás simplemente un complemento o una ayuda para la redacción de esas producciones. Pero bueno, me quedé pensando también en lo que decía Silvia. Lo vamos a retomar. Ok, no solamente me quedé pensando en lo que decía Silvia al principio de la presentación, que decía la importancia de empezar a estudiar la inteligencia artificial, porque me parece que en estos momentos no la podemos ignorar, sino reconocer que todos en mayor o menor medida la estamos utilizando y no podemos como simplemente decir esto lo expulso de mis espacios educativos. Todos los que usamos smartphone la estamos usando. O sea que sí. Pero bueno, a mí me interesaba poner el acento acá en cómo se va modelando tempranamente la arquitectura cerebral, cómo la memoria deja de ser un proceso psicológico superior jerárquico, porque no hace falta se entrecorta. La función cognitiva, la delegación. ¿Se entrecortó? Hay problema con la conexión, pero de Claudia. Sí. De última, Claudia, por eso pregunté. Nosotros escuchamos bien, bueno, pero Claudia, se te corta a vos la conexión. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Sí. ¿Me escuchan? Bueno, veamos cómo vamos. Avísenme, porque yo veía algo raro, por eso pregunté 2 veces. En realidad... Claro, pero podíamos seguirte. Dale. Podíamos seguirte, pero ahora esto último no. Yo lo que quería decir es que el modelado comienza muy temprano en la infancia y que cambia la arquitectura cerebral. De hecho, al delegar las funciones, tan rápidamente uno descansa en que GPS te va a llegar que olvidas las rutas. Tampoco ya nadie recuerda el teléfono, ¿no? Antes uno acumulaba en la cabeza por lo menos 50 teléfonos claves, el de la madre, el de la suegra, el de la pareja, el de, ¿no? Y ay, qué sé yo me sigo acordando del teléfono de algunas amigas de hace muchísimo tiempo, pero no sé el actual. O sea, esto es importante, porque bueno, llamaba tanto a algunos numeritos que me quedaron en la cabeza. Entonces ya la memoria tiene un valor diferente. Se delegan funciones, se confía en la delegación. El día que se te rompe el teléfono estás arruinado. Si te lo roban, estás en una crisis. El día que se cae WhatsApp parece que va a arder Troya.
Entonces, esto es importante porque esto sí es lo que requiere que nosotros tengamos en cuenta las estrategias que usamos en las aulas, porque la memoria es un proceso psicológico superior, básico si se quiere, pero hoy tiene otra trascendencia. Entonces, bueno, es como importante. Y acá, sin tiempo de reciclaje, es que antes las transformaciones eran muy graduales o llevaban más tiempo. Hoy son de mucha facilidad. Acá viene lo que Julieta dijo al principio, ¿no? Bueno, acá tenemos que cambia al jugar videojuegos. Los videojuegos generan una adrenalina y un placer tremendo, pero uno juega con Nintendo mientras come algo, llama por el celular a la abuela y ve la TV y mientras acaricia al perro. Es decir, va mutando la manera de aprender jugando, la experiencia de interacción con los objetos del mundo muy tempranamente, y el mundo algorítmico está modificando las subjetividades y la hibridación avanza, más allá de lo que por ahí uno quiere aceptar, pero eso está sucediendo, ¿no? Y esto, a raíz de lo de la atención dispersa, viene al pelo para explicar que es así. Al mismo tiempo hacemos 2, 3 o 4 cosas en simultáneo. Entonces, ahora la idea es que conozcamos a los mutantes, ¿no? Cómo estas nuevas generaciones, que son hijos, hijas, estas nuevas generaciones que surgen en estos nuevos escenarios, Barico las describe como mutantes. Entonces, y va al meollo de lo que dijo recién la colega Pamela, ¿no? Al respecto de que ahí en las redes hay información, pero esto que nosotros apreciábamos en la modernidad, que es el saber, esta es la frase ¿no? La idea de que saber significa penetrar a fondo en lo que estudiamos hasta alcanzar la esencia, es una idea divina, pero está muriendo, ¿no? Y la sustituye otra idea más dispersa, la que está en la superficie. Por eso dice que las nuevas generaciones les gusta más el surf, ¿no? Es decir, la superficie. Les gusta el mundo de la red, les gusta TikTok, les gusta subir una foto. No sé si ustedes notaron, pero bueno, yo por ejemplo tengo redes y siempre me llama la atención porque una foto, quizás de una flor del jardín de mi casa, tiene más like que cuando yo publico algo que a mi entender es de una reflexión profundísima. Ahí a nadie le importa. Ahora mis grisinas tuvieron un éxito genial con los likes, ¿no? Esto es la superficie, ¿no? Entonces, es muy interesante porque a las generaciones nuestras interpretan la realidad de un modo diferente. Entonces, tenemos que quizás empezar a buscar otros recorridos, ¿no? Entonces tenemos un neotiempo, un neoespacio y tenemos que trabajar sobre la tensión de transformaciones o mutaciones, ¿no? Hay un autor que se llama Yago Franco, ustedes tienen ahí el texto, es un psicoanalista, pero bueno, a mí me gustan algunas de las afirmaciones que él hace, que dice, nada es más virtual que la realidad. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad nosotros significamos el mundo que nos rodea. Entonces, de alguna manera, ahí, en esta significación, ya la realidad humana es de algún modo virtual. En esto que uno dice es subjetivo, nunca es una copia textual de lo real, ¿no? Pero también la creación
está impregnada de la virtualidad. Entonces, las redes hoy se han transformado, si se pueden recordar el esquemita del principio, el esquemita de espacio, cuerpo. Ay, no expliqué lo del cuerpo, pero el cuerpo es una de las cuestiones que más cambia a través de la aceleración de las transformaciones y de las mutaciones. Cuando yo digo que habitar las redes es creadora de sentidos que generan afectos, y uno de los aspectos que generan es la velocidad y la felicidad. Vieron que las redes todo es pum para arriba, like, todo es más optimismo y felicidad. Entonces, bueno, la velocidad ataca la capacidad simbólica muchas veces, y esto, el procesamiento de las representaciones y de los afectos que éstas generan, comienzan a dejar a los sujetos con algunas sensaciones de angustia y de vacíos que coinciden con lo que ustedes describieron. Entonces, ¿cómo hacemos en las aulas? Algunas de las cosas que ustedes dijeron. Reencontrarnos con lo vivo. Bueno, yo por las dudas, ¿me siguen escuchando? Bárbaro. Sí, perfecto. Entonces, en las aulas, reencontrarnos con lo vivo. Y ahí es como dos desconocidos, esta pregunta a mí me encanta, establecen un vínculo, ¿no? Para que un acto educativo tenga lugar, necesitamos inaugurar una clase de vínculo entre los docentes y los estudiantes. Y eso se genera a partir de las actividades que elegimos. Entonces puede ser alguna actividad más favorecedora de ese vínculo, ¿no? Como alguien me dijo, bueno, que eso me gusta, Clau, vengo de vuelta a esta clase porque te escuché el año pasado, y otro vendrá por otra razón. Pero la idea es que acá, aunque sea en estos encuentros, nosotros podamos establecer un vínculo. Y este es el esquema básico, que muchos de ustedes ya conocerán, que es lo que yo llamo tríada metapedagógica. ¿Por qué meta? Voy metiéndole un poco de aceleración porque hemos invertido mucho al principio, pero le llamo metapedagógica porque va más allá de lo pedagógico. Esto que pasa entre el estudiantado y nosotros va más allá de lo pedagógico, y es una oportunidad de darle un valor al saber. Ellos pueden encontrar información, pero yo, con las preguntas, puedo interpelarlos sobre el saber, ¿no? Entonces, ahí hay varias cuestiones que entran en juego. Una es la dialéctica, y con las redes, y con las TIC, y con la tecnología, a veces hay que variar de posiciones, ¿no? Uno, como docente, muchas veces está en posición de enseñante, pero muchas está en posición de aprendiente. Entonces, cuando yo le escucho a Julieta, cuando le escucho a Pamela, cuando le escucho a Vero, estoy escuchando y estoy en posición de aprendiente. A ver, ¿qué de lo que ellas dicen a mí me resulta un aprendizaje articulable con lo que yo estoy intentando transmitir? Entonces, ahí la posición se mueve. En la relación docente-alumno, generalmente hay una asimetría necesaria en el campo del saber. Pero esto no es permanente en todos los órdenes, y eso a veces desacomoda al docente. Cuando el docente siente que no sabe, pierde este lugar asimétrico, y a veces le cuesta esto de preparar bien una clase, ¿no? Que son algunas de las cuestiones que fueron saliendo acá.
Entonces, acá volvemos sobre lo que dijo Silvana, creo, al principio, ¿no? En esto de la transformación de los sentidos, nosotros naturalizamos la utilización del ciberespacio, damos por sentado el uso de las plataformas, damos clic a aceptar todas las cookies, lo público y lo privado se mezclan. Nosotros estamos dando clase ahora en la universidad pública, somos la mayoría docentes universitarios y estamos utilizando Meet, que es una plataforma de Don Google privada, por más que tengamos un flor de convenio firmada ya hace unos años. Entonces, por ahí yo me inclino por pensar en poner en valor el aula como un espacio de encuentro, quizás no como un espacio de mucho, sino de poco pero seguro, algo así. Entonces, ahí como favorecer la instalación del lazo, cómo favorecer la pregunta y cómo favorecer el pasaje de la información al saber. Y esto, como, no sé si se les ocurre, pero ya fueron diciendo muchas cosas ustedes, es lo importante, porque la información pulula por todas partes. ¿Para qué yo me voy a transformar en otra productora de información o en una transmisora de información? Si lo que importa es que podamos hacer una síntesis diferente, ¿no? Porque si no, va y lo buscas. ¿Para qué querés una clase que no te da nada? ¿Cuál es la importancia de ir a clase? ¿Qué le suma? Ahí lo veo a Jorge haciendo un gesto. Qué suerte que te veo, Jorge, porque bueno, nada más que me jode no poder estar. Me encanta ver las caras, no poder ver las caras de todos, pero digo... Es tan obvio lo que decís vos en nuestra facultad, que es pura imagen en arquitectura, información bombardeada por todos lados, no tiene sentido ya. Exacto. Información, es ridículo. Exacto. Ridículo. Ridículo. Yo veo que todavía, mira, yo te hago una síntesis, yo ya me estoy yendo de la facultad porque ya no aguanto más, 30 años de docente y ya. Veo que el problema, la experiencia de los años, mira, el problema más grave no lo tienen los alumnos, sino los docentes. Los docentes. Muy bueno eso. Sí, porque los docentes todavía están atados al librito y la estructura académica de la Universidad Nacional atada al siglo XIX, al positivismo ese de la información, y no se ayorna. Y no se ayorna y los chicos nos llevan miles de años luz por adelante. Nada más enfrentarse a la discusión de un plan de estudio. Es tan difícil decir que no hacen falta 5.000 horas. En plena discusión del plan de estudio hace 2 años en nuestra facultad, y es una cosa que nos agarramos de los pelos. Sí. Pero el problema grave somos nosotros, no los alumnos que lo tienen re clara. Sí, por eso la idea de estos espacios, porque nosotros tenemos que poder entender que ni el narcisismo se juega ahí, es decir, nosotros no dejamos de ser buenos en lo que hacemos por dar menos contenidos. No dejamos de ser buenos en lo que hacemos si damos menos. Pero la autoridad del docente se construye si sabe de lo que enseña, si le gusta eso que enseña, pero además si es capaz de priorizar un espacio ahí en el aula. Yo estoy yendo a algunas facultades y fui a arquitectura y no quiero saber nada de bajar, pero realmente los chicos no necesitan tantas horas, sino mucho en poco. Y ahí volvamos a los clásicos. Es decir, los clásicos
uno piensa en un filósofo del siglo IV antes de Cristo, había todo lo que había que saber en este mundo. Hoy no se puede. Entonces, sí se puede aprender a aprender y sí se puede enseñar a manejarse con la información y a trabajar, a interpelarse en cómo se piensa psicológicamente, cómo se piensa médicamente, cómo se aborda disciplinar e interdisciplinarmente la época y los problemas de la época. Bueno, sigo. ¿Mejor mi conexión? Sí, Bueno. mucho mejor. Sí, sí, se escucha perfecto ahora. Bueno, entonces, una de las pérdidas más grandes de la autoridad docente devienen del desánimo del docente y de que pierde la autoridad por refugiarse en la enciclopedia. De alguna manera sería eso, ¿no? Y me voy a poner acá, ¿no? Interviene siempre el modo en que aprendió y aprende, intervienen las emociones que genera sus estudiantes, pero también el desconcierto frente a los nuevos escenarios. Y ahí el desconcierto se vuelve inversamente asimétrico. Ahí sentimos que los estudiantes están más seguros que nosotros. ¿Mm? Ahí lo veo a Bambosi, a ver, ¿qué dice? Es importante este espacio volver a pensar los tiempos y espacios universitarios, sí. Los chicos tienen otros tiempos, sí. Pero bueno, es importante, ahí cuando los vemos a ellos más seguros que a nosotros, trastabillamos. Y es importante usar eso, ¿no? Usar eso para trabajar adentro del aula. Bueno, yo les decía que yo trabajo sobre las experiencias y ahí cuando rescatamos las huellas, la experiencia en tanto un concepto que recupera la historia de los sujetos, la historia individual y la historia social, cuando uno investiga sobre experiencias, lo que aparecen son un conjunto de cuestiones que nos permiten saber cómo ven los estudiantes su recorrido por la universidad. Bueno, experiencias, subjetividades y trayectorias son tres conceptos fuertes si uno hace investigación en educación. Y yo utilizo algunos conceptos para estudiar las experiencias, las desagrego siguiendo a González Rey y estudié qué significados le dan los estudiantes a estudiar, a asistir a clases, qué técnicas de estudio utilizan, qué piensan de los materiales, qué piensan del ritmo, de la modalidad evaluativa, de las notas, y ahí las recurrencias con los que yo me voy encontrando nos lleva a la centralidad de los vínculos. Es decir, damos una vuelta bárbara y llegamos a algo que ustedes fueron diciendo al principio, ¿no? Lo que se ve cuando uno estudia las experiencias de los estudiantes universitarios es que hay momentos críticos, ¿no? Uno está al principio, otro está al medio y otro está al final. Pero en todas las etapas los estudiantes dicen, lo importante son los vínculos. Y los vínculos en tres dimensiones. Los vínculos con el objeto de estudio y ese vínculo con el objeto de estudio ya se venía construyendo antes, pero se termina a construir en la relación con el docente y en la relación del docente con ese objeto de estudio y en la relación con pares
Y, por ejemplo, en una carrera como arquitectura, los pares son fuertísimos porque la producción es en equipo. En otras facultades es más individual, ¿no? Pero aparece mucho, bueno, yo entrevisté a bastantes estudiantes de arquitectura, así que esto me salió clarísimo, la importancia de los pares en también la relación con ese conocimiento. Entonces, esto nos da pie para decir, la inteligencia artificial, esto no lo puede mover. La inteligencia artificial puede cambiar muchísimas cosas, pero no modifica el lugar que tienen los vínculos y el lugar de la transmisión, que puede tener centralidad si nosotros lo recuperamos y nos corremos del lugar de la información. Esto es un poco lo que quería recuperar en este encuentro. Acá tienen unas frasecitas de los chicos que traen eso, ¿no? Los chicos en las entrevistas, a ver, voy a poner otra vez a ver si vamos bien, me avisan si vamos mal. Los chicos en las entrevistas dicen, no, el profe pone el PowerPoint y es como un disco rayado, es decir, lo recita. No hay ahí un ida y vuelta, no hay ahí una posibilidad de trabajo, ¿no? Y también me llamó la atención cuando hablamos de la masividad y de las carreras masivas, sí, los chicos dicen, hay profes que en la masividad hacen magia. Es decir, vos con el gorro, vos con el pelo azul, vos con la remera bordó, o sea, cómo el profe se las ingenia, a pesar de no conocer los nombres, para darles protagonismo y participación. No hay nada que enseñe más que eso. Lilian, ¿querés decir algo? Porque estás con el micrófono abierto. Parece. No, perdón. Bueno, entonces, lo que hemos encontrado es que esta centralidad de los vínculos permitiría que el lugar, el aula, la guardemos para esto, ¿no? Para intercambiar, para construir juntos. Y bueno, ya terminando, la pregunta es, si tenemos que pensar en la transformación educativa, si tenemos que pensar en un cambio de paradigma, ¿dónde está la innovación? Y ahí me interesa escucharlos. En la capacidad del encuentro. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da? Digo, porque esto es, ¿no? En la capacidad de establecer un puente o articular lo dogmático, lo paradigmático con los nuevos desafíos. En misturar eso, creo que ahí está el desafío. ¿Y te imaginas los puentes? Sí, estableciendo el aula como un punto de encuentro y en ese momento del encuentro juntos, quizá plantearme ante alguna pregunta, alguna plataforma de inteligencia artificial, por ejemplo, establecer un vínculo en conjunto con alguien y junto con ir camino hacia. Claro, porque la inteligencia artificial está y va a ser de amplia utilidad para los futuros graduados en sus trabajos. O sea, no podemos no enseñarle algo que se está usando. Imagínate un médico. El otro día en una clase, tomé una clase en la Ciudad Argentina de Pediatría, de una clase que puedo compartírsela si quieren, que a mí me pareció de extrema utilidad, de inteligencia artificial, y en una de las plataformas que mostraban, una era ChatGPT y otras muchas que no me las acuerdo porque soy una analfabeta en inteligencia artificial,
por eso estoy acá, porque quiero aprender, pero mostraban un modelo, que no me acuerdo cuál es, que mezclaba 50 papers, lo que a mí me lleva quizá todo un día domingo de mañana y de tarde que lo dispongo al estudio, perdiendo la capacidad de recreación y demás, que lo llevo a leer 50 papers, hay una plataforma que me da la combinación o el resumen de esos 50 papers leídos y combinados y me los tira no me sale la palabra, en un texto. Entonces, ¿cómo voy a negarme a eso que claramente me está dando una mano a mí? O sea, acortando el tiempo y demás. Ni hablar de esa cirugía que hicieron combinadamente con alguien afuera, ¿no es cierto? Total. En todas las posibilidades de entrenar cirujanos bajo modelos simulados, o sea, ahora el punto es ir pensando cómo cambiamos de paradigma y ese cambio de paradigma implica varias dimensiones y cuando hablamos de transformar la educación superior, que prácticamente ha estado en todas las participaciones de ustedes, ¿no? Porque por acá alguien dice, en este contexto pienso que deberíamos capacitarnos e integrar las tecnologías emergentes en la enseñanza-aprendizaje. También dialogar junto a otros actores sociales que generan acuerdos sobre la formación de los estudiantes y las profesiones del futuro, contemplando la posibilidad de adaptar la enseñanza a las necesidades individuales, teniendo en cuenta otras de metodología como basadas en problemas, trabajo grupal, ¿sí? Es como lo que ustedes van trayendo va en línea de cómo ir pensando esta transformación y casi muchos de los párrafos dicen, bueno, incluir las tecnologías de distintos modos y al mismo tiempo no olvidarnos de estas cuestiones esenciales. Gloria. Bueno, yo opino que, digamos, dándole un poco respuesta a esto, donde está la innovación, creo que hay que ir un poco hacia el origen. Y para mí, cuando digo ir al origen, es volver a replantearnos cuál es el objetivo y tomar conciencia de para qué estamos ahora haciendo un proceso educativo, ¿no? Cuando se origina el actual proceso, evidentemente fue una respuesta a una revolución industrial. Ahora yo llamaría lo que es la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, partiendo de ese objetivo y tomando conciencia si realmente este proceso educativo lo estamos haciendo para cumplir ante un modelo capitalista y mercantilista, ¿sí? Donde estamos produciendo químicos para que vayan a las farmacéuticas, arquitectos para que produzcan muchos más edificios y countries en la ciudad, bla, bla, bla. O sea, como si vamos a resolver eso, que eso también implica un poco, para mí, el hecho de que sea tan voraz y tan rápido el querer hacer el conocimiento así en el aula. Rápido, rápido, vamos, produzcan ciencia rápido, arquitectura rápido, todo rápido, porque es como que entramos en el mundo del consumismo, ¿no? Pero además rápido porque es mucho. Tal cual, pero igual, esa es donde yo digo, o sea, ¿a dónde corremos como sociedad, no? Sí. ¿A dónde corremos? ¿A dónde vamos? Yo, por ejemplo, lo veo con un proyecto en el que investigo. Estamos produciendo compuestos para desarrollar nuevas pantallas y es una competencia de un grupo contra el otro. Y digo, ¿a dónde vamos para producir más pantallas? ¿A quién beneficiamos? ¿No? Y una desconexión para mí justamente en esa vorágine de competir y que se dé, porque es que así es como nos dan el subsidio y dale, produce. Y eso está influenciado obviamente en la educación, ¿no? Y en la investigación. Y eso, como tomar conciencia de hacia dónde queremos dirigir esto. Para mí, muchas cosas que han pasado en la sociedad, lo veo desde las ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, una bomba nuclear se da porque es mucho más rápido el avance que tenemos en tecnologías, como poder descubrir un proceso de fisión y de fusión nuclear. Se da eso más rápido que el tener conciencia de para qué lo queremos hacer y hacia dónde vamos.
¿Sí? Bueno, es lo que dijo el Nobel. Bueno. Y eso está pasando ahora, ¿no? Es tan rápido el poder desarrollar, no sé, esto. Estamos desarrollando más nuevas pantallas, más nuevos dispositivos que nos conecten más rápido, no sé qué. ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? Porque el mercado te lo pide y es lo que nos hace marcar el paso. Claro, pero ese es el punto, por eso digo objetivo de este proceso educativo. Y en este momento tan tenso, en realidad las universidades hemos priorizado algunas cosas sobre otras, quizás es una oportunidad para pensar qué es lo que necesita la sociedad hoy. Pero bueno, ahí para ir terminando la clase de hoy, yo quería compartir con ustedes esto, ¿no? Para dejarlos pensando, van a tener también una actividad práctica, poder revisar esto que se llama un murmullo creciente, ¿no? Esta cosa que uno dice, che, ¿y les sirvió la clase? ¿No les sirvió? Este desánimo que viene, que después de haber dado todo el año te hacen la pregunta inicial al final, cuando vos decís, ¿cómo puede ser, no? Que me siga preguntando lo mismo después de haberle... O peor aún cuando preguntan, ¿y eso entra en el parcial? Y uno se desarmó de pasión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a revisar para evitar ese murmullo que nos hace, nos deja despistados? Y acá le tomé prestada a Karina León tres cuestiones que me parecen llaves, aprendizaje justo a tiempo y pluricontextualizados, horizontales y asociativos, porque esto es lo complejo, ¿no? Lo que permite que queden, que si se asocia y se liga con algunas otras cuestiones, es más posible que lo memorice, y intersticiales, ¿no? El asunto es dejar marcas, huellas, que se vuelvan parte de los sujetos. Hasta acá, los universitarios que llegan al final dicen que la universidad los transforma. El tema es tratar de producir eso en más, porque llegan pocos, quiero decirles. Bueno, y para cerrar, esto hablando de que llegan pocos, no puede salir en ninguna noticia, pero de verdad cuando estudiamos las cohortes, al tener nosotros un ingreso tan masivo, solo se recibe un puñado. Entonces, bueno, empezar a pensar cuánto de esto en los últimos años puede tener que ver con esto. Nada más. Bueno, y esto es solo de cierre, tratar, ¿no es cierto?, de sembrar generatividad. Es decir, que la generatividad está en esto de provocar que el aprendizaje sea un continuo, que aprender sea permanente. Y bueno, ustedes son ejemplo de ellos, ¿no? Todos doctorandos, doctores, docentes que se hacen un espacio para pensar otra vuelta de desafío para la universidad. Así que bueno, con esto yo voy cerrando. Silvia, te dejo para que agregues algo si querés y ya en la próxima clase retomamos algunas cosas ya puntuales sobre la educación a distancia y combinada. Bueno, gracias Claudia. Muy interesante todo lo que se fue dando en este encuentro, ¿no? Pero también como vos propusiste un diálogo, una dinámica dialogada que permita ir poniendo con ejemplos aquello que se va comprendiendo, que se va reflexionando. Creo que acá está en juego el tema de pensar la educación, la relevancia de esa propuesta de enseñanza, cuál relevante es nuestra propuesta de enseñanza, y apareció el tema de la incertidumbre como un tema también del debate, y también yo puse acá en las notas que fui tomando también en relación a
cuáles son las certezas que hoy como docentes tenemos para enseñar qué, en qué contexto, qué es lo relevante en la formación de nuestros estudiantes. Y acá aparece entonces ese marco teórico que vos propusiste, que tiene que ver con la complejidad, pero también esa incertidumbre. En mis notas puse, también hay un libro que se llama de prácticas de enseñanza, un libro que se llama Prácticas de enseñanza de Philip Jackson, que habla de la incertidumbre del docente, relacionado con que no podemos saber qué es lo que pasa por la cabeza de nuestros estudiantes, hablando aquí sobre subjetividades. Cuando enseñamos es una propuesta, pero estamos llenos de incertidumbres de qué es lo que les pasa a estos estudiantes. Apareció acá lo vincular y la importancia del vínculo entre humanos, ¿no? Docentes, estudiantes entre sí. Y frente a esto me preguntaba el lugar de la inteligencia artificial, que deja de ser simplemente un chat GPT para estar posicionándose en estos momentos como aplicaciones que usan inteligencia artificial, especialmente en contextos desfavorables con la falta de docentes en algunas regiones de este planeta, en algunos continentes, y se instala como ese vínculo para establecer un vínculo con los estudiantes para aprender, como un tutor virtual llevado al extremo. Y recuerdo este cuento de Asimov, Cómo se divertían, que es muy cortito, ¿no? En donde hay unos niños que encuentran en el baúl de la casa cuadernos de sus abuelos, que contaban que estaban frente a un docente, que enseñaban, que jugaban con otros niños, y les extrañaba ese contexto porque ellos aprendían con un robot que les daba la lección y la clase que necesitaban, personalizada e individualizada a medida que ellos iban avanzando. Es un cuento que ya Asimov, brillante, ya nos anticipaba lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y luego también creo que aquí se puso de manifiesto el rol del docente en este escenario tan complejo y el sentido de la enseñanza, y que se vuelve obsoleto en nuestras prácticas de enseñanza. Algunas tradicionales, algunas forman parte de la cultura, de los campos disciplinares que enseñamos y el modo que enseñamos. Claudia mencionó, también los docentes replican el modo en que aprendieron de sus propios docentes. Y bueno, hay un montón de notas que fui tomando, ¿no? El acceso a la información versus un enfoque de indagación, que fue parte de las propuestas que aquí ustedes así hicieron. Y mientras ustedes iban conversando sobre todo esto y dialogando sobre estos temas, ayer compré un libro nuevo que se llama Lo impensado, que justamente habla de esta cognición no consciente en la relación que tenemos los humanos para comprender la cognición y la cognición distribuida, esta que se lleva adelante en combinación con otros agentes no humanos y tecnológicos también, ¿no? El término de cognición distribuida, quienes son psicólogos lo conocen bien, pero aquí hay una autora que lo replantea y lo actualiza en términos de los debates actuales. Bueno, disfruté muchísimo de escucharlos y creo que está todo planteado para que tengamos juntos una excelente cursada. Bueno, entonces ya les va a quedar, o sea, van a tener otra actividad y ya van a tener el material del módulo 2. Nos despedimos acá, justo a tiempo y en horario. Nos estaríamos viendo, son 3 jueves más, ¿no es cierto? Son los jueves, o sea que creo que el próximo jueves nomás. El 17 tenemos el próximo sincrónico. Sí. Bueno. Entonces, ¿el 17 o el otro? ¿No? El martes 22 estaba marcado como el sincrónico. El martes 22. El 17 abrimos la unidad 2 y el 22 el próximo sincrónico. Es cierto. Bueno. Nos vemos entonces.
bueno, muy buenas noches para todos. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias.